Cuando usted vaya conmigo a Génesis capítulo 4 versículo 7, quiero abordar un tema muy importante. Es muy importante que lo mantengamos en mente. Génesis capítulo 4 versículo 7. Estemos orando los unos por los otros. Sabemos que a veces unos están fogosos y viviendo tiempos de bonanza y otros están pasando por momentos difíciles, algunos por parte del proceso, otros por parte de sus propias malas decisiones, pero el anhelo del Padre es sacarnos adelante. Amén, cualquiera que sea la razón. La parábola que da Jesús acerca de la oveja se descarrió, se fue del redil y el buen pastor fue por ella. La moneda perdida en la casa pues fue de descuido de la mujer que descuidó la moneda, lo valioso, lo que tenía, lo que le correspondía cuidar, lo descuidó. Y el hijo pródigo, que por su propia voluntad amaba más al mundo y tomó camino. Y lo importante es que tanto la oveja, la moneda y el hijo regresaron y fueron encontrados. Y gran gozo es provocado cuando un pecador se arrepiente delante del Señor. El corazón del Padre siempre va a ser que nos arrepintamos, siempre. Su anhelo de su corazón, aún los que le conocen como el pueblo de Nínive, cuando envió a su profeta, el deseo profundo del Dios vivo era tener misericordia. Había anunciado un juicio, sin embargo lo hizo con toda la intención que a ver si recapacitaban, y por su misericordia recapacitaron. Aunque el hombre se enoje, pero Dios se alegra. Amén. El hombre a veces se va a enojar cuando Dios tiene misericordia de ti, pero Dios se alegra siempre, se deleita en mostrar misericordia. Estamos todos en Génesis capítulo 4 versículo 7. Cuando usted encuentre Génesis 4, 7, si quiere ponerse sobre sus pies puede hacerlo. Si quiere mantenerse sentadito ahí por cuestiones de salud puede también hacerlo. Y dice así la palabra del Señor. Vamos a ver del versículo 6. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué estás enojado y por qué se ha demudado tu semblante? Versículo 7 dice: si haces bien, no serás aceptado, y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. La versión Reina Valera dice: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieras bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú enseñorearás de él. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu misericordia y por tu bondad. Háblanos en esta preciosa tarde, Señor, de una manera que podamos ser transformados. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Toma libertad de sentarse. Quiero disfrutar esta palabra y que usted también la disfrute. Por primera vez se menciona el pecado, y es mencionado por Dios mismo. El pecado no inició en la tierra, el pecado entró a través de Adán por su desobediencia. La Escritura califica el pecado como la transgresión de la ley, la transgresión de algo, un mandamiento de parte de Dios. Cuando Adán come el fruto prohibido, entra el pecado al género humano. Él era cabeza, creación cabeza, y entra al género humano, y así todo nacen
con necesidad de ser redimidos por la sangre preciosa del Cordero, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Lamentablemente, aquí entre nos, lamentablemente somos atraídos al pecado. Está lamentablemente nuestra naturaleza caída. Aún en el estado no caído, Eva fue atraída al pecado. Y lamentablemente de todo lo que podemos disfrutar, muchas veces somos atraídos a lo prohibido. Eso lo hizo Adán y Eva. Le dijo el Señor: de todos los árboles, de todo el fruto, de todos los árboles podréis comer. Todo, menos de uno. Y de ese fue el que comieron. A ese fue lo que fueron atraídos. El autor de Hebreos dice: el pecado que tan fácilmente nos enreda. Vamos a ver cómo nosotros debemos de dominarlo. La Escritura enseña que el pecado está esperando a la puerta. Está esperando. A Caín, el Señor le está hablando porque Caín estaba molesto con Dios. Su molestia era con Dios porque su ofrenda, su sacrificio, su intención de agradar a Dios no dio la medida. No dio la medida. Y estaba molesto porque la medida, el esfuerzo y la ofrenda y el sacrificio que dio Abel, ese sí dio la medida. Y su enojo fue tanto que su semblante cambió. Estaba muy molesto. Y Dios comienza a hablar con él y le menciona acerca del pecado. Que el pecado está a la puerta para entrar y dominar. La palabra que usa la Américas dice te codicia. Es decir, que te desea mucho o desear mucho o en exceso. El pecado desea matarnos. La paga del pecado es muerte. Y el pecado está acechando a la puerta de cada uno de nosotros. Esto es antes de la ley. Esto es durante la gracia. Esto es aplicable a nosotros. Y el Señor, Dios, le está dando la clave a Caín. En la Nueva Traducción Viviente lee de esta manera: serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Está a la puerta y está ansioso. Eso es muy importante, que nosotros entendamos que el pecado tiene deseos. El pecado tiene un deseo profundo y desesperado de controlar nuestras vidas. Lamentablemente, usted sabe la historia, Caín no hizo caso. Y el pecado lo controló a tal manera que lo llevó a matar a su hermano. Lo llevó a hacer que fuera echado fuera de la presencia del Señor y que anduviera vagando, errante por toda la tierra. El que sabe hacer el bien, por eso dice la Escritura, el que sabe hacer el bien y no lo hace, es contado por pecado. Porque eso es básicamente lo que le está diciendo Dios a Caín. Tú sabes el bien y el mal. Si haces lo bueno, vas a ser aceptado. Si tú eliges, si tú ignoras, si tú en tu propio ejercicio de tu voluntad rechazas hacer lo correcto, el pecado te va a comenzar a controlar. Nosotros lamentablemente sabemos hacer el bien y cuando no lo hacemos, el pecado toma ventaja sobre nuestras vidas. El pecado nos comienza a controlar.
¿Qué pasos debemos de tomar para vivir dominando el pecado en vez de ser dominados por el pecado? Dominar el pecado. Porque ya entendemos, hermano, que el pecado no hace excepción de persona. El pecado anda buscando quién hace lo correcto y quién hace lo incorrecto. Eso nos enseña, hermano, que tengamos mucho cuidado qué elegimos y qué decisiones tomamos. Dios se encarga de revelarnos lo correcto, lo que Él pide. Dios se encarga. Dios no es injusto. Dios no es hombre. Él, cuando nos salvó, cuando nos rescató, comienza a revelarnos y comienza a mostrarnos lo que Él pide de nosotros, lo que es correcto. Y vamos a ver lo primero, hermano, para poder nosotros ejercer dominio, porque no hay cosa más triste, hermano, que ver un creyente ser dominado por el pecado. Vaya conmigo a Salmo 119, versículo 11. Salmo 119, versículo 11 dice: Salmo 119, versículo 11 dice: en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Tenemos que atesorar la palabra en el corazón. La advertencia, hermano, no fue acatada por Caín. Dios le dio la palabra. Le hemos mencionado superficialmente, o quizás lo hemos mencionado mucho. El Señor no va a bajar del cielo, no va a mandar un ángel para decir, ¿saben qué? No vas a pecar. La única vez, hermano, que registra eso, donde Dios interviene, impide que alguien peca, fue en el caso de un hombre, de un rey, que había tomado la esposa de un profeta llamado Abraham. Y en el sueño Dios comienza a hablarle a ese rey y dijo: yo impedí que pecaras. Porque el rey no sabía. Él le dijo: ¿es tu hermana? Y Abraham dijo: sí, es mi hermana. Y el rey no era perezoso y se fue sobre la mujer. La tomó por mujer. Pero Dios le impidió que pecara. Lo frenó. Pero Él a nosotros nos ha dado su palabra, y su palabra, su advertencia, su consejo. Eso trae honra al Señor. Cuando nosotros los padres, hermano, le damos la instrucción a nuestros hijos, esperamos que no podemos cuidarlos las 24 horas. ¿Cuándo decimos amén? ¿O cuánto entendemos eso? Una cosa es cuando están en casa y uno anda atrás de ellos, pero en cuanto salen de la casa y se suben al transporte público o van camino a su casa, a ver, Dios, ¿qué hacen? Así también en la congregación, cuando se acaba el culto, saber, Dios, ¿a qué van a hacer las lindas ovejitas? Solo Dios sabe. Y no podemos andar vigilando y cuidando, porque por eso se expone una palabra. Para que el pecado no nos domine, es importante que la palabra sea un tesoro en nuestro corazón para evitar, hermano, porque a veces, hermano, el pecado nos atrae. ¿Cuánto entendemos eso, hermano? No me diga que no le atrae el pecado, no me ponga la cara de que yo no fui. Hay cosas, para cada quien es algo diferente. Para cada quien es algo diferente. Y nos atrae. Porque el tentador, hermano, no lo hace atractivo. Eva había caminado, había visto ese árbol, hermano y hermana. Eva había visto ese árbol muchas veces. No era la primera vez que lo vio, pero era la primera vez que lo vio bajo la tentación del tentador. Y así quizás tú camines y andes cantando gloria a Dios, aleluya, y de repente comienzas a ver a alguien o a algo ya con ojos diferentes. Ya no tus propios ojos, ya es el tentador, te la está pintando bonita o bonito. Y todos sabemos que no todo lo que brilla es oro. Y comenzó, hermano, el tentador, la serpiente, a desviarle su mirada para que Eva viera las cosas diferentes. Y Eva comenzó a platicarle a Adán
para que viera las cosas diferente. El pecado, hermano, es, hermano, codicia. Te quiere o nos quiere, hermano, porque esto también es aplicable al predicador. Nos quiere controlar, nos quiere dominar. Y tenemos que nosotros atesorar esa palabra. Por eso la importancia, hermano, que se exponga la palabra del Señor y que la lea. Pero sobre todo, que la atesore en su corazón, para que cuando surja la serpiente, sea con la palabra, como hizo Jesús en el desierto. Respondió con la palabra. La palabra la tenía en su corazón. A veces, hermano, la palabra nos quiere evitar fracasos. La palabra nos quiere evitar ciertos dolores. Por ejemplo, hermanos y hermanas, cuando dice la Escritura, cuando antes de que se casen, no os unáis con yugo desigual. Y eso no solamente es aplicable al matrimonio, eso es aplicable también a los negocios. Imagínense, yo quiero emprender una empresa, pero me asocio con una persona que no teme a Dios. Muchos casos se han escuchado, hermano, de gente que viola ese principio y resulta que el socio, hermano, hizo fraude y el que se llevaron fue también el cristiano a la cárcel. Porque se violan las advertencias. La Biblia dice que no salgas fiador por nadie. ¿Da que he leído eso? No salgas fiador. Y a veces, hermana, me firma ahí, ya sabe que yo pago y el banco para todos y el no sé qué tanto, y aquí va, sácame la Coppel, usted que tiene crédito, que usted, y hermano, al rato andan ahí, hermano, el cobrador diciendo, ¿está tu nombre? Y violamos un principio, violamos la palabra del Señor. Caín lo hizo, Sansón lo hizo, David lo hizo. David sabía que la palabra decía que no cometerás adulterio. Salomón, hermano, la Escritura le advirtió, hermano, que no tuviera muchas mujeres, porque las mujeres iban a desviar su corazón. Y Salomón tuvo aquí entre nos 1000 mujeres, 700 esposas y 300 concubinas. Y hermanos y hermanas, la palabra la tenemos que atesorar. En el momento que no atesoramos, que la palabra la hacemos a un lado, entonces el enemigo ya tomó ventaja. Caín, hermano, ¿usted cree que Dios, hermano, Dios quería enseñarle a Caín, esta vez no te acepté tu ofrenda porque me la diste de mala gana, me diste de las sobras, me la diste mal? Pero no quiere decir que no te la acepte para la próxima. Haz lo correcto y vas a ser aceptado. No te estoy excluyendo por una eternidad, no te estoy rechazando para siempre. Haz las cosas bien. No te puedo aceptar tu ofrenda porque tú la hiciste con mala intención, no lo hiciste conforme a lo que yo digo. No te puedo aceptar esto, pero te estoy revelando mi palabra para que entiendas qué es lo aceptable para mí. Y Caín escogió ignorar a Dios y sufrió las consecuencias. Segundo, vaya conmigo a Mateo 18, 8 al 9. En Mateo 18, en el versículo 8 al 9, dice: vamos a comenzar desde el 7. Miren lo que dice: ay del mundo por sus piedras de tropiezo, porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Y si tu mano, versículo 8, o tu pie te es ocasión de pecar, córtatelo y échalo de ti. Te es mejor entrar en la vida manco o cojo que teniendo 2 manos y 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Versículo 9. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, arráncatelo y échalo de ti.
te es mejor entrar en la vida con un solo ojo que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Palabra muy fuerte, ¿no? Pero lo que Jesús quiere dar a entender, mira, lo que te ocasiona pecar, corta con él, corta con ello. Córtalo. Es mejor. Y es que, estimados, el pecado tiene un placer y ese placer es temporal, es momentáneo. Los que consumen droga, la droga, por más que pueda durar una droga, dependiendo de la potencia de la droga, son 24 horas. Y estoy hablando de la heroína. Son 24 horas, la primera vez. Y el drogadicto se la pasa corriendo y correteando ese primer sentimiento, ese primer placer. Lo digo porque yo fui drogadicto, hermanos. No porque lo leí en una revista o un libro. Está buscando volver a sentir el placer que sintió al principio y jamás lo va a encontrar. Es el engaño del pecado. Es en el cristal, es en todas las drogas. El placer es temporal. Y el Señor está advirtiendo, miren, cualquier cosa o persona, porque vaya conmigo a 1 Corintios 15, 33 al 34. Primero de Corintios 15, 33 al 34, dice: no os dejéis engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Sed sobrios, como conviene. Y mira lo que dice: y dejad de pecar, porque algunos no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Dejen de pecar. Corten con aquello que nos causa, que nos lleva, que nos invita a pecar. Las malas compañías, sucede mucho en la escuela. En la escuela, lamentablemente, nuestros hijos, de los 50 alumnos que están en ese salón, puede que 2 sean cristianos, o 3. Y de esos 3, puede que realmente 2 o 1 realmente hayan nacido de nuevo. Los demás porque sus papás son cristianos. En ese salón están hablando de drogas, de cosas ilícitas, de cosas que no deben. Y están, hermano, constantemente. La televisión, todo está queriéndonos atrapar en el pecado. Y uno tiene que cortar con eso. Si yo le di, y ya habla de ojos, habla de manos y habla de pies. Si lo que estoy viendo me está causando pecar, tengo que cortar con eso. Si lo que estoy usando con mi mano, por ejemplo, lamentablemente aquí no se ha escuchado de un caso, hermano, pero hay gente que roba todavía. Se le pegan las cosas. Y se dicen ser cristianos. Nunca le conté la vez, hermano, que nosotros nos congregamos en una congregación de alrededor de 500 miembros y yo siempre he usado la versión de las Américas. Y le pongo mi nombre, pero cuando comencé a congregarme, puse mi nombre en una letra que quizás yo solamente la podía leer como médico. Y perdí mi Biblia. Y pasó el tiempo y en una reunión en mi casa, de hecho era en mi casa, en un estudio bíblico, uno de los invitados abre la Biblia y le dije, hermano, esa es mi Biblia. No, ¿cómo cree? No, hermano, pues ahí está mi nombre. Ahí está mi nombre. Hay culturas, la cultura japonesa tiene este concepto. Si no es mío, pues es de alguien. Lamentablemente en nuestra cultura, la cultura mexicana, no nuestra cultura, perdón, me retracto.
porque nosotros tenemos la cultura del reino. Pero la cultura hispana, lamentablemente, si no está, si no tiene nombre en dirección, es la bendición. Y si está mal parado, se lo llevan. Se lo llevan. Y necesitamos cortar con eso. Cortar con las cosas que causan que pequemos. Mateo 26, 41. En Mateo 26, 41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Diga conmigo: oración. Y hermano, usted no me va a mentir. Cuesta a veces establecer una vida de oración. Cuesta a veces mantener una disciplina donde oras diario, donde todos los días buscas, haces tu altar. Y es fácil dejar de hacerlo. Es fácil. Ya sea por los problemas, ya sea por la pereza, ya sea por enfermedad, ya sea por diferentes circunstancias. Dejamos que el altar, hermanos, se descuide. Y el Señor Jesucristo le está diciendo a sus discípulos, porque sus discípulos en vez de orar se durmieron. Hoy es día de oración y debería estar la congregación llena, la casa llena. ¿Por qué? Porque para evitar caer en tentación necesitamos orar. La razón por la cual constantemente caemos en tentación es porque hemos descuidado nuestra vida de oración. Esto pasa, hermano, lamentablemente le sucede a apóstoles, a profetas, evangelistas, pastores y maestros. Le sucede al hermano que más ungido. Si descuidamos nuestra vida devocional con el Señor, la carne se va a fortalecer. No sé si se acuerda cuando di el ejemplo, hermano, de Evelyn y Lalo. Evelyn representaba la vida espiritual y Lalo la vida carnal. Y en esa lucha, porque la lucha es continua, dice la Escritura que la carne y el espíritu luchan continuamente. Si mi espíritu está débil, hermano, me va a ganar la carne. Y eso sin excepción de persona. Por eso usted va a encontrar en este caminar hombres y mujeres que quizás todavía están usando sus dones. Están usando sus dones porque los dones son irrevocables, hermanos. Y el don que Dios me ha dado es para beneficio suyo. Y yo puedo estar usando el don de lenguas, el don de profecía, el don de palabra de ciencia, el don de milagros y sanidad. Pero el don, el uso del don no refleja mi intimidad con el Señor, mi devocional. Y lamentablemente mucha gente comienza a operar en el don y vivir en base al don y descuida su vida espiritual. Y cuando viene la tentación, escuchen lo que le voy a decir, cuando viene la tentación, el don no te va a ayudar. El don no nos va a ayudar. El que yo tenga el don de profecía no me va a ayudar en ese momento. El don de profecía es para ayudar a otros. El don de milagros es para otros. Lo que me va a ayudar a mí es que cuando llegue el momento de la tentación me encuentre fuerte espiritual. No importa cuántos años me haya mantenido fuerte espiritual. No importa cuántos años me estuviera yo en la brecha. David era un hombre de guerra, un hombre valiente, un hombre que cuando se enfrentó al oso, al león y al gigante los venció, pero llegó el momento que descuidó su vida espiritual. Y en ese descuido, en ese pequeño descuido o gran descuido, cometió barbaridades, hermanos. Y es por eso, hermano, que te topas muchas veces con hombres de Dios que fluyeron en lo espiritual,
que expusieron la palabra con precisión, con unción y con revelación, pero eso no significa que hay una vida de devoción. Tenemos que mantenernos orando y velando. Orando y velando para que no caigas en tentación, Jesús dijo. Es decir, que usted tiene que estar con los ojos abiertos. Porque el pecado, ¿dónde está? A la puerta. Y hermano, cuando usted lee la escritura y ve cuando Jesús fue tentado en el desierto, dice que se fue por un tiempo oportuno, ¿verdad? Se fue. Y así está el pecado. Quizás venciste en ese momento, quizás cuando estabas más joven venciste y orabas y ayunabas y atabas y desatabas y ungías y hacías y deshacías, pero de repente descuidas, te ganó por X o Y razón. Puede ser, como dije, enfermedad, cambio de circunstancia, y descuidamos la vida espiritual. Y anteriormente el toque del pecado nomás era, y sabemos, si usted sabe que el pecado está tocando, no le va a abrir, ¿verdad que no? Se oye más fuerte y hay menos resistencia en uno. Y hermanas y hermanos, esto es sin excepción de persona. Piense en cualquier apóstol, cualquier profeta, cualquier persona. Piense, cada uno de nosotros tenemos que mantenernos orando y velando, porque si no vamos a caer en tentación, en diferentes tentaciones. No nomás piense en adulterio, no nomás piense en el alcoholismo, en diferentes cosas. La avaricia, el afán de enriquecerse. ¿Cuánta gente ya nomás, hermano, prueba dinero y se olvida de Dios? Porque lo agarró en una situación donde ya no estaba fuerte espiritual. Ya no estaba fuerte y le gustó más tener cosas que tener la presencia del Señor. Romanos capítulo 13, versículo 14. Romanos capítulo 13, versículo 14. Miren lo que dice. Antes bien, vestidos del Señor Jesucristo, y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. No pienses en proveer para las lujurias de la carne. La Nueva Traducción Viviente dice, más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. La mente, dice la Escritura, puesta en la carne es muerte y es enemiga de Dios. Andar en el Espíritu y no vamos a satisfacer los deseos de la carne. Diga conmigo mis pensamientos. Si yo estoy, hermano, batallando, un ejemplo, con el alcohol, con la cerveza, ya dejé de orar, entonces el deseo de tomar es más fuerte. Y mi pensamiento es, híjoles, se me antoja una chela. O esperar a que mi esposa se vaya. Y estás maquinando. Y estás pensando en cómo satisfacer ese deseo. Y tus pensamientos ya están ocupados en cómo satisfacer los deseos de la carne. El que comete adulterio, el que anda coqueteando por las redes sociales, nomás está pensando en abrir otra cuenta con otro perfil. En estar pensando en satisfacer ese deseo carnal. El que se afana por el dinero nomás está pensando en el tiempo extra.
No es malo el tiempo extra, no me malinterprete, pero nomás está pensando en cómo es ese rico en 2 días, etcétera, etcétera. En el momento que nosotros ponemos los pensamientos en la carne, nuestra mente se vuelve enemiga a Dios. En el momento que ya no estamos ocupando en las cosas carnales, entonces ya dejamos andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu no es que andemos con una riola y volando, hermano, y hermano, no. Andar en el Espíritu es andar en las cosas espirituales, estar ocupado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que estar pensando en cosas espirituales, estar pensando en la palabra del Señor, estar pensando en congregándote, estar pensando en un cántico nuevo, estar pensando en evangelizar, estar pensando en expandir el reino de Dios, estar pensando en la obra del Señor, estar pensando en las cosas de Dios, porque el Espíritu piensa en eso, en interceder por sus hermanos, en vez de criticarlos y condenarlos y juzgarlos. En cómo servir en la obra del Señor, pensar en cómo servir. Hermano, usted sabe cuando su mente ya, hermano, está papaloteando, y hermano, y se acuerda de Dios solamente porque es miércoles y le avisan o es día de culto. Usted sabe en qué ocupa sus pensamientos el lunes, el martes, el jueves y el sábado. Usted y yo sabemos en qué estamos pensando constantemente. Cada uno sabe, hermanos. Y si ese pensamiento está y si no sabe cuáles las obras de la carne, lea Gálatas capítulo 6, léalo todo. 5, perdón, gracias. Gálatas 5. Las obras de la carne son evidentes. Y usted va a encontrar, hermano, ahí. Si está pensando en la obra de la carne es enojo, si nomás está pensando en cómo se le hicieron y cómo se la van a pagar. Entonces, hermano, comenzamos a satisfacer los deseos de la carne. No me va a enojar, no me va a, pero ahorita que, ay, no me va a enojar, pero nomás está pensando en todo lo que le hizo, y cuando lo tiene enfrente, le suelta la furia, hermano, le suelta la ira. La Escritura nos llama, hermano, a huir de las pasiones juveniles. La Escritura nos enseña como aquel hombre, hermano, llamado José, hermano, que corrió, no se hizo el valiente. Es mejor ser perro vivo que león muerto. La carne quiere. Y el apóstol Pablo dijo, escúcheme bien, y esto es, hermanos, sin excepción de personas. En cuanto más rápido aprendamos esto, mejor vamos a entendernos. El apóstol Pablo dijo, en mí no hay nada bueno, es decir, mi carne. Su carne no es salva. Su carne tiene que crucificarla. La tenemos que crucificar. En nuestra carne no hay nada bueno. También la suya, pastor, también en la mía. También la suya, también. Pero yo tengo 35 años en el Evangelio. También, después de 35 años en el Evangelio, su carne sigue siendo la misma carne. No hay nada bueno. El error, hermano, porque antes de la caída viene la altivez del espíritu. Yo puedo, yo soy espiritual, yo oro, yo ayuno, pero dejaste de orar con la buena intención correcta. Le diste lugar a la carne. La carne no es nada bueno, hermanos. En nadie, hermano, en nadie. Por eso nunca se asuste, nunca diga la hermana, nunca diga el hermano. La sangre de Cristo tiene poder. Pues sí, se la pasaba hablando en lengua, es la saca la bazuca arranco. Se la pasaba profetizando. Si oró por mí, sané. Sí, ese es el don fluyendo. Pero en su carne de ese ungido no hay nada bueno. Si Jesús, hermano, el que fue tentado en todo, pero él sí no pecó.
se dio cuenta que el tabernáculo tenía deseos que anteriormente jamás había tenido, porque Él era verbo y se hizo carne, y se hizo carne para comprender. Por eso el Señor, hermano, nos comprende el Señor. Por eso podemos hablar con sinceridad: Señor, estoy aquí este pecado me está tocando, y suena más y más el sonido de esa puerta, y como que me está ganando la curiosidad, como que le quiero abrir, no le quiero abrir, como que le abro y no le abro, sin excepción de personas. 1 Timoteo 5:20, y aquí se pone cardíaco, hermano, aquí se pone fuerte, 1 Timoteo capítulo 5 versículo 20. Miren lo que dice: a los que continúan en pecado, ¿qué dice, hermanos? Repréndelos. ¿Dónde? Eso dice, hermanos. Estamos viendo la misma Biblia, ¿sí? 5:20 dice: a los que continúan en pecado, haz como que no pasó nada. Repréndelos en presencia de todos. ¿Pero para qué? ¿Para exhibirlo? ¿Para avergonzarlo? Para que los demás tengan temor de pecar. Hermanos, tenemos que tener temor de pecar, mis estimados. Y eso se ha perdido en estos tiempos. Hoy no le llamamos pecado, le llamamos debilidades. El que persiste en pecar, no el que pecó una vez y pastor, el que confiesa su pecado y se aparta alcanza la misericordia, pero el que persiste jamás prosperará. Cuando nosotros todos podemos pecar, pero no todos practicamos el pecado, es muy diferente, hermanos. El que persiste en pecar, es decir, ya lo agarraron borracho, ya estaba ahogándose, lo encontraron allá, hermano, en un carrito del mercado, hermano, y eres el hermano, el diácono, hermanos. Oye, hermano, si reprendes a alguien públicamente, ¿qué pasa? Pasan muchas cosas menos temor a pecar. Todos comienzan a opinar, todos. Eso no está bien, esto no está bien, si lo hubiera dicho aparte, lo está exhibiendo. Se comienzan a justificar, y al que le reprendieron públicamente se va de la iglesia. Hay un post ahí en las redes sociales: antes, cuando predicabas del pecado, la gente se arrepentía, ahora nomás se cambia de iglesia. Por eso en muchos púlpitos no quieren tocar el pecado de la gente. Homosexuales: ay, aquí está el afeminado sentado a un lado de mí, lo está diciendo por él. La palabra está reprendiendo públicamente, porque los afeminados no van a entrar al reino de los cielos. ¿Cómo entendemos eso? Hermanos, la palabra nos confronta, pero no para enjuiciarnos y condenarnos. La palabra nos quiere rescatar. La gente de la iglesia tiene que tener temor de pecar, porque pecado es cuando pecamos, hermanos. Los enemigos del Señor blasfeman contra Dios. Porque eso fue lo que Natán le dijo a David: por este pecado has menospreciado la palabra del Señor, y has causado que los enemigos del Señor blasfemen. Bola de hipócritas. Allá lo miré en el video, se me que era el predicador, y acá anda de picaflor en la empresa. No hay temor de Dios, no hay temor para pecar. Tiene que haber un temor, hermano, de pecar.
Porque hoy en día, hermano, pecan y pecan y pecan y pecan y todos se hacen chatos, todos se hacen como que no pasa nada, todos le hacemos como el gatito, ¿no? ¿Qué hace el gatito? Nomás le echa tierrita encima del excremento. Aquí no pasa nada. Eso tenía la iglesia de Corintios. La iglesia de Corintios tenía un hombre que se había metido con su madrastra, con la mamá de su padre, con la esposa, perdón, de su padre. Esa sería su abuela, ¿no? Con la esposa de su padre. Y él lo tenían, hermano, sentado, hermano, y el apóstol Pablo se da cuenta. Cuando el apóstol Pablo se da cuenta, hermanos y hermanas, yo no puedo andar atrás de usted a ver quién anda pecando. ¿Ya pecaste el día de hoy o no pecaste el día de hoy? Pero si me doy cuenta de un pecado, si yo me doy cuenta, si yo me doy cuenta de que un miembro, un servidor peca, entonces ¿qué tenemos que hacer? Digo, amigo, disciplinar. ¿Por qué disciplinar? ¿Qué es esa palabra? Disciplinar es porque se cometió un acto por falta de disciplina. ¿Sí o no? Si mi hija me sale con que papá me reprobaron la materia de geografía, ¿y eso por qué? Pues es que papá, es que como no me gustaba y como que, y comienza a dar sus excusas. Entonces fue falta de disciplina, es que no hacía la tarea, papá. Entonces hubo una falta de disciplina en tu vida que trajo una consecuencia. Entonces yo te tengo que disciplinar para que retomes la disciplina. No sé si me están dando a entender. Cuando nosotros nos damos cuenta de que alguien pecó, cuando yo me doy cuenta, tengo que disciplinar a esa persona. Disciplinarla. ¿Por qué? Porque fue una falta de disciplina en su vida. Si yo me doy cuenta que ha vivido en pecado, que ha estado en pecado, yo no puedo hacerme de la vista gorda. No podemos hacernos de la vista gorda. No podemos aplaudir el pecado. Si alguien peca y se arrepiente, alcanza misericordia. Si alguien es sorprendido en el pecado, nosotros que somos espirituales lo restauramos. Lo restauramos. ¿Y qué quiere decir eso, pastor? Que lo llevamos a la vida antes de que cayera en el pecado. Antes de que cayera en el pecado, tenía temor de Dios, buscaba de Dios, amaba al Señor, tenía temor de pecar. Eso se perdió, por eso cayó. Pero vamos a restaurarlo ahí. No lo vamos a levantar para que, pues sigue. Nomás ten cuidado, no vas a manejar. Si te vas a emborrachar, no podemos decirle eso, hermano. ¿Verdad que no? No podemos decirle, ten cuidado. Lo tenemos que restaurar al estado donde él tenía temor de emborracharse. Donde él no se emborrachaba, donde él no se drogaba, donde él no fornicaba, adulteraba, etcétera, etcétera. Esa es restauración. Vaya conmigo a 1 Juan 3:8. Le voy a dejar de tarea, léelo en su casa. Lee en su casa 2 de Pedro 2, 4 al 22. Son muchos versículos. Se los dejo de tarea porque está muy fuerte. Y necesito que usted lo rumee. En 1 Juan 3:8. Cuando yo comencé a pastorear allá en la ciudad de Russellville, Alabama, hace 22 años. 22 años. Hace 22 años. Yo tenía la edad de 25, mi esposita tenía 21. Y la primera vez que una parejita falló, unos hermanos fallaron. Me acuerdo que yo lloré por 3-4 días, hermano. Me dolió tanto la falla de otros. Porque
Cuando un hijo falla, hermano, duele. ¿A quién le duele? Al padre. Nadie se regocija. Qué bueno que fallaste, ya sabía que eras una sinvergüenza. No. Cuando mi propia hija me tuvo que decir a mí, me confesó su pecado. Cuando mi hija me confesó su pecado, me dijo: papá, yo sé que voy a servir al Señor, yo sé que tengo un llamado de parte del Señor, pero ahorita tengo este pecado. ¿Qué hago? Me hizo así. ¿Qué hago? ¿Qué hago? El dolor más grande de un padre es ver a un hijo que vive en pecado. Que vive en pecado. Porque sabemos que el pecado mata, que el pecado te roba, que el pecado trae culpabilidad. Y con culpabilidad, hermanos, con culpabilidad difícilmente palpas las promesas del Señor. No porque Dios no te las quiera dar, es la misma culpabilidad. Y como le dijo a Caín, no, en este momento obviamente no te puedo aceptar tu ofrenda porque tu ofrenda es incorrecta. Pero endereza, corrige. Y vas a ver cómo te la voy a aceptar. Así como se la acepté a Abel. Porque en lo que no proviene de fe es pecado. Y ese es uno de los pecados que más circula y opera en las congregaciones, el pecado de la incredulidad. Estamos ahí en 1 de Juan 3:8. Primero de Juan capítulo 3 versículo 8. El que practica el pecado es del diablo. ¿Sí dice así su Biblia también? ¿Sí? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Versículo 9: ninguno que ha nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Diga conmigo: identidad. ¿Qué es la diferencia entre alguien que peca y alguien que practica el pecado? A mí me gusta jugar básquetbol. No soy el mejor del mundo, pero sí me gusta jugar básquetbol. No lo practico. No practico el deporte de básquetbol. Porque si lo practicara, entonces yo lo hiciera a diario. Algo que haces continuamente, sin interrupción. Sin interrupción. Lo estás haciendo. Mi identidad. Todos hemos pecado, aclarando, todos hemos pecado. No estoy parando aquí diciendo yo nunca he pecado. Todos hemos pecado. Todos. El que dice que no he pecado es mentiroso, dice la Escritura. Pero si confesamos nuestros pecados y nos apartamos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo de perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, hermano. Cuando practicamos el pecado, hermano, entonces estamos yendo en contra de nuestra verdadera identidad. Yendo en contra de nuestra verdadera identidad. ¿Cuántos somos hijos de Dios? El Hijo de Dios no practica el pecado. Esa es su identidad. La hija de Dios no practica el pecado. No lo practica. Estamos en tiempos, hermanos, donde la gente tiene temor de hablar del pecado. Tiene miedo de decir, hey, esto es pecado. Me mandó un video la hermana, mi hermana Ilse, donde si predicas en contra o dices que el homosexualismo es pecado, estás propenso a que te echen a la cárcel. En Estados Unidos, hermano, quieren pasar leyes en diferentes estados donde prohíben. En este país, ¿para qué me voy tan lejos? En este país, no sé si se hizo ley, pero quisieron pasar la ley que si cualquier persona, cualquier pastor, psicólogo, terapista,
quisiera decirle a un homosexual o una persona que a un señor de 45 años que dice que es una niña de 8 y quieras decirle que no es así, te pueden echar en la cárcel. Si tus hijos están en la escuela y uno de sus compañeros ahí de la escuela dice, yo tengo 2 papás, y tu hijo dice, pues ¿cómo que tienes 2 papás? Y comienza a decirle, eso es del diablo, o eso no es de Dios, o eso no es verdad. Y entonces el gobierno va a querer quitarte a tus hijos porque tú los estás enseñando, doctrinando a tener odio contra los homosexuales. Ya nomás. A lo malo le llaman bueno, lo bueno lo llaman malo. No sé si usted alguna vez ha oído de las marchas, hermano, del orgullo gay. Dios mío. Es algo espantoso eso, hermano. Los gobiernos les quieren dar derechos de desfilar de una manera depravada y degenerada y que nadie diga no, eso está mal. Eso está mal. El mundo, hermano, el mundo va. En el mundo hay piedras de tropiezo, como dijo Jesús. Pero hay de aquellos, hermanos. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo es una persona? Y le voy a decir algo, el Espíritu Santo busca lugares limpios. Busca lugares limpios. No puede el lugar estar sucio. El lugar tiene que estar limpio. Limpio, limpio. Todos fallamos, todos cometemos errores, pero si mantienes una vida de oración, obviamente en esa vida de oración el Espíritu Santo te va a redarguir y vas a mantenerte confesado, arrepentido, redarguido, contristo y humillado. Porque si no, entonces comenzamos a pecar de una manera sin vergüenza. Y corremos el riesgo, hermano, de que la persona de honor no quiera hacer su morada aquí. Corremos ese riesgo. Y hermano, yo amo a mis hermanos y mis hermanas en Cristo, los amo, hermano, lo amo a usted, lo amo, lo respeto. Pero yo creo que necesitamos al Espíritu Santo que se manifieste en nuestras vidas. Que el campamento se mantenga lo más limpio posible. Cuando alguien falla, hermano, y confiesa su pecado, eso habla muy bien de esa persona. Pero cuando le descubre su falla y comienza a negarlo como que si fuera, hermano, hasta que le muestras, hermano, las fotos y los videos y los mensajes, ahora sí ya. Tan fácil que es confesar el pecado y apartarse para alcanzar la misericordia. ¿Saben cuál es nuestro detalle, hermanos? Vaya conmigo y con esto cierro. Hebreos. Hebreos capítulo 12. Versículo 4. Si se le olvidó todo, no se olvide este versículo. Dice Hebreos 12:4, porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. Diga conmigo, resistido. Ese es nuestro detalle.
No resistimos. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto de derramar sangre. Nos empujan poquito y con eso ya tenemos para respingar. Dicen por ahí, el niño risueño y usted haciéndole cosquillas. No resistimos. No huimos, no cortamos, no oramos, no velamos, no atesoramos. No hay una resistencia al pecado. Como le digo, hermano, no se trata de que peque. Porque hay lugares, hermano, donde si la persona peca, olvídase. La desechan. La desechan. La descomulgan. La iglesia es un lugar de restauración. Pero reitero, restauración es regresarte al estado que Dios quiere para tu vida. No es, hermano, la iglesia es un hospital. Jesús vino a salvar al pecador. ¿Cuántos damos gloria a Dios por eso? Lo vino a salvar, lo vino a rescatar, lo vino a sacar del pecado, pero no para que permaneciera en el pecado. El pecado nos va a llevar, hermano, a la muerte espiritual, emocional y física. Mucha gente muere, hermano, mucha gente muere de enfermedades terribles por causa de su pecado. ¿Biblia para mostrarlo? ¿Biblia para mostrarlo? En cierta ocasión Jesús sanó a un hombre paralítico y le dijo, ve y no peques más, no va a ser que algo peor, ¿de qué? De enfermedad te llegue. No sé qué algo peor. Algo peor te suceda. Dios nos guarde, Dios nos libre, Dios tenga misericordia de nosotros. Si usted y yo, hermano, fallamos, espero que haya gente que nos restaure. Que nos restaure. Siempre en Él es restaurar. Pero si la persona no quiere restaurarse, es decir, solamente no quiere las consecuencias, porque es muy diferente, hermanos. Hay gente que tiene remordimiento, pero no arrepentimiento. ¿Qué remordimiento? Me torcieron. Me quieren dar no sé cuántos años de la cárcel, sáquenme de aquí, Señor, me voy a portar bien. Pero en cuanto siente, hermano, que no pasó nada, no, bueno, pues la libré. Conocimos un caso donde el Señor sanó a una persona 3 veces del SIDA. 3 veces. Lo sanaba del SIDA. Se sentía agradecido un tiempecito nomás y regresaba otra vez a su antigua manera de vivir. La tercera vez, ya después de ya la cuarta vez, ya no lo sanó el Señor. ¿Preguntas? Puede preguntar. ¿Aclaraciones? ¿Está claro?